Eres patético, Nicole, absolutamente patético. Babor. Palabras flotaban en el aire, grueso y pesado como el húmedo Phoenix aire, se aferraban a mí, se hunde en mi piel dejando un moretón más profundo que cualquiera que alguna vez había dejado con sus manos. No era la primera vez que había llamado a mí patético o sin valor o cualquiera de las otras palabras llenas de color en su arsenal de abuso emocional, pero esta noche, por alguna maldita razón, la palabra golpear de manera diferente aterrizó como un intestino punch, robar el aire de mis pulmones y me dejó sin aliento. A la lucha había empezado por nada, como siempre un fuera de lugar de calcetín de un quemado, la cena un poco off-key. Nada fue suficiente para establecer con él, para dar rienda suelta a un torrente de insultos y acusaciones. De esta noche fue la forma en que me carga el lavavajillas. Al parecer mi disposición cuidadosa de los platos y los cubiertos era una afrenta a su propia existencia. Yo solo quería asegurarme de que todo quede. Tartamudeé, mi voz apenas por encima de un susurro. El parpadeo de la luz de neón de la barra en la calle proyectan largas sombras distorsionadas a través de nuestra sala de estar, girando familiar los objetos en grotescas caricaturas. Robert era una silueta en la puerta de su rostro ilegible, máscara de desprecio, ajuste, se burla de su voz, goteo con sarcasmo. Ni siquiera se puede encajar en su propia vida, maldita Nicole, eres un desastre, un completo y absoluto desastre. Yo se encogió de curling en mí mismo como un animal herido. Sus palabras fueron como dagas, cada uno de los hallazgos que marca con precisión milimétrica que desgastó a mi autoestima y me dejó sentir pequeño e insignificante. Quería gritar, a luchar para decirle que estaba mal, pero las palabras atrapadas en mi garganta, años de ser menospreciado y recriminó, había erosionado mi capacidad para defenderme a mí mismo. A la mañana siguiente los ecos de Robert insulto todavía sonó en mis oídos. Me arrastré fuera de la cama. El familiar dolor de agotamiento, de asentamiento profundo en mis huesos, me dio una palmada en algo de maquillaje. Intentar ocultar las ojeras debajo de mis ojos. La manifestación física de las noches de insomnio pasó, la reproducción de sus crueles palabras que estucadas, una sonrisa en mi rostro, una fachada había perfeccionado a través de los años, y nos dirigimos al trabajo. El trabajo era mi santuario de la uno, lugar donde me sentí competentes en el control como ejecutivo de marketing para una empresa de tecnología y prosperado en el ritmo trepidante de la prensa de alta. En torno de las constantes demandas de mi trabajo, siempre una bienvenida distracción de las turbulencias en casa, y hoy más que nunca se necesita que la distracción de acción. Me sumergí en un nuevo proyecto para una campaña de una cutting-edge de software. El proyecto requiere largas horas de intenso enfoque y una atención meticulosa a los detalles de todos los que he vertido en ella con un fervor que raya en la obsesión, que me perdí en las hojas de cálculo de la investigación de mercado, de la planificación estratégica para un par de horas preciosas que yo era capaz de olvidar. El peso pesado en mi pecho, la constante persistente ansiedad, que se había convertido en mi compañero constante. Más tarde esa noche, después de un particularmente agotador día en el trabajo, me detuve en la tienda de comestibles para recoger algunos de los elementos esenciales. Doblé la esquina de la lechería pasillo. Yo lo vi a Robert de pie con su brazo casualmente envuelto alrededor de una mujer que nunca había visto antes, de que se estaban riendo de sus cabezas dobladas juntas. La intimidad de fácil su postura, un marcado contraste con la tensa interacciones. Me había acostumbrado a una ola de náuseas, se apoderó de mí. No fue solo celos, aunque no era ciertamente una punzada de que era el informal traición, el flagrante desprecio por mis sentimientos que envió una rabia ardiente corriendo a través de mis venas. Miré por un momento congelado en el lugar de mi corazón, golpeando contra mis costillas como un pájaro atrapado. Entonces algo se rompió. Yo marcharon hacia ellos. Mis pasos resuenan en la que de otro modo silencioso pasillo. Robert me dijo, que mi voz apretada con apenas reprimida furia, volvió su rostro una mezcla de sorpresa y molestia. Oh, ¿es usted? Dijo, que su tono desdeñoso. ¿Lo que usted quiere que sea esta? Me preguntó haciendo un gesto hacia la mujer, que ahora se veía incómodo cambiando su peso de un pie al otro. Robert puso los ojos. Es esa maldita chica que conocí en el trabajo. Él respondió con su voz de goteo, con desdén y ninguno de su maldito negocio. De todo a la derecha vi rojo, toda la ira reprimida, todos los años de dolor y humillación a la que explotó dentro de mí. Es mi maldito negocio que, susurró mi voz temblando con rabia. Todavía estás a mi novio. Recordar que reía. Una burla cruel de sonido que resonó en el pasillo, causando varios compradores para detener. Mr. Boyfriend, él se burló de no halagar a ti mismo, Nicole. Estamos hecho a lo largo determinado. Sus palabras me golpeó como un físico de golpe. Me encontré de nuevo mi aliento de la captura en la garganta de la mujer junto a él. Me miró con una mezcla de lástima y asco. Me di la vuelta y huyó con lágrimas corriendo por mi rostro. El peso de su rechazo, de trituración de mí debajo de su peso. Nunca me he sentido tan pequeña que la automática. Las puertas de la tienda de comestibles Bosed abrir, escupir al duro resplandor
De la Phoenix, la noche de las lágrimas de vino caliente y rápido el desenfoque de mi visión, me topé con el estacionamiento a ciegas buscando mi coche, cada sollozo un gemido jadear por aire. Maldito Babord, maldito él y su cruel de corte de palabras que finalmente he encontrado mi coche, pero no puedo llevar a que me llegue dentro de la idea de volver a nuestro apartamento en el espacio que se celebró tantos recuerdos buenos y malos. Era insoportable. Me alejé de mi coche y no anduvo saber a dónde iba. Solo necesitan para escapar del asfixiante peso de mi dolor. Mis pies me llevaron a través de la calle hacia un bar poco iluminado que nunca había notado antes. El cartel en la puerta que parpadeaba de forma errática, casting de un misterioso resplandor en la entrada. Dudé por un momento. Luego abrió la puerta y entraron en el bar. Estaba casi vacía. Solo unas cuantas patronos de enfermería de sus bebidas en la penumbra de los rincones. El aire estaba cargado con el olor a rancio de la cerveza y el humo de los cigarrillos de una máquina de discos en la esquina. CORCE de Un triste país, la letra de la canción de una banda sonora perfecta para mi miseria. Me deslicé en un taburete en la barra de la fría madera de un contraste de bienvenida a la quema de las lágrimas que corrían por mis mejillas ásperas de la noche. El camarero me preguntó con su voz áspera pero no cruel. Él era un gran hombre con la cabeza rapada y un bigote del manillar, sus brazos cubiertos en intrincados tatuajes. Asentí con la cabeza, incapaz de hablar. De pasado el nudo en mi garganta, se colocó una servilleta delante de mí y me sirvió un vaso de whisky. El líquido color ámbar brillante caliente hele bajo la tenue luz de las luces. La casa, dijo con una pequeña nota. Me tomó un largo sorbo del whisky de la quema de un camino hacia mi garganta, una distracción momentánea del dolor en mi pecho, y le dije todo lo derramando mi corazón a este desconocido que ofrece un oído comprensivo y un trago. Yo le dije acerca de Robert, constante menosprecio a las sutiles cavaciones disfrazados de sus chistes, de la manera que él desgastó a mi confianza hasta que me sentí como nada de lo que le dijo acerca de la mujer en la tienda de comestibles, el gato. Yo a él, crueldad de su traición mientras yo hablaba. El camarero escuchó pacientemente, su rostro impasible, pero sus ojos se llenaron de una tranquila la comprensión de que él no la oferta de lugares comunes o vacío garantías, él solo escuchaba su presencia aún silencioso. Reconocimiento de mi dolor cuando por fin he terminado de drenado y agotado simplemente a llenar mi vaso. Se merecen algo mejor que él, dijo, su voz baja y firme en sus palabras sencillas pero profundas. Resonó profundamente dentro de mí. Una mujer sentada a un par de taburetes de abajo cambiado la captura mi atención del suena como una verdadera pieza de ella. Su voz mezclada con un juguetón sarcasmo me volví a mirarla. Ella era hermosa, con una cascada de oscuro cabello ondulado que caía más allá de sus hombros, enmarcando un rostro afilado, inteligente. Aquellos ojos verdes brillaban con un brillo divertido. Ella me sonrió y me sentí un destello de calor en mi pecho. Taylor, dijo ella extendiendo su mano. Me tembló sorprendido por la fuerza de su agarre. Nicole, me respondió mi voz todavía temblorosa, y tienes razones que hablamos horas. La conversación fluye fácilmente como el agua encontrando su curso. Hablamos sobre el trabajo, acerca de la vida en Phoenix, sobre el molesto hábito de turistas pidiendo siempre donde el más cercano en una hamburguesa era. Ella no pidió que las preguntas, no tratamos de profundizar demasiado profundo en mí, todavía frescas las heridas, que ella solo escuchaba ofreciendo ingenioso observaciones y una refrescante franco perspectiva. Me encontré riendo, realmente riendo por primera vez en lo que parecía para siempre. El peso en mi pecho empezó a levantar, reemplazado por una ligereza que no me había sentido en años. Como el bar comenzó a vaciar, Taylor se volvió hacia mí. ¿Usted necesita para viajar de regreso a casa?, le pidió a su voz suave. Dudé por un momento. No quería de la noche a la final, no quería para volver a la vacuidad de mi apartamento, a la persistente aroma de Robert, de la colonia y el fantasma de su presencia. Pero Taylor, de la genuina preocupación, de la bondad en sus ojos, me tranquilizó lo suficiente como para asentir con la cabeza. El viaje a casa fue corto, pero continuaba la conversación fluya. Descubrimos que ambos frecuentaban las mismas rutas de senderismo en la montaña Camelback, algo que me había encontrado cada vez más solitario con Robert. Constantes quejas sobre el calor que compartían, el amor por las librerías independientes y películas extranjeras, y cuando descubrimos que los dos nos había salido con alguien que pensaba piña pertenecía a pizza, compartimos un tipo de unión, temblar y reír. Como llegamos a mi edificio de apartamentos de la ciudad de las luces proyectando largas sombras a través de la calle, me sentí un R de gratitud por su probabilidad de presencia, de una manera aleatoria y muy necesario de buceo. Antes de que yo pudiera llevar a mí a decir que Taylor me deshiciera, y ella dijo que su voz suave, va a estar bueno, me miró y por un momento el mundo se sentía bien de nuevo, y por primera el tiempo desde Robert palabras había destrozado mi mundo. Yo creía que los días que siguieron a mi encuentro con Taylor fueron un torbellino de emociones, alivio al ser libre de Robert, de la toxicidad del miércoles con la persistente aguijón de su rechazo.
sino de una nueva sensación de que estaba surgiendo una tentativa de destello de esperanza alimentada por Taylor. Amabilidad inesperada. Me encontré a mí mismo pensando en ella constantemente. Se repiten nuestras conversaciones en mi mente, su fácil risas, de su ingenio, su calidez genuina, todo era tan diferente de la frialdad. Yo había crecido acostumbrados, así que cuando la vi de nuevo un par de semanas más tarde, en un mercado de Navidad en el centro de la ciudad, se sentía como un signo. Estaba navegando a través de una plaza rebosante de pintado a mano, adornos, tratando de encontrar un regalo para mi hermana, cuando oí una voz familiar detrás de mí. «Oh, mi Dios», Taylor dijo riendo, vistazo a esta monstruosidad en la que apuntaba, especialmente llamativo adorno de una brillante con lentejuelas cactus que llevaba un sombrero de santa. Me reí, el sonido genuino y no forzado, solo en Phoenix, dije sacudiendo mi cabeza. Pasamos la siguiente hora vagando a través del mercado, de la atmósfera festiva, un marcado contraste con la agitación interna que había estado haciendo durante tanto tiempo. El aire era fresco y fresco, el aroma de los pinos y la canela llenando el aire. De música de Navidad se desvió de altavoces ocultos. Añadir el festivo ambiente, bromeábamos sobre el pegajoso souvenir, el caro chocolate caliente, a las hordas de turistas que pelean por un lugar, y como nos reímos de ella por alguna razón, me encontré lentamente empezando a sentir algo parecido a la sensación de que este sentimiento, Taylor, fácil compañerismo, aliviado la tensión que se había convertido en un elemento permanente en mi vida, algo que no había siquiera pensado mucho últimamente. Como dimos un paseo por el bullicioso Cuervo ese, me di cuenta de sus ojos permanecen en un pequeño puesto de mostrar. Ancarbet de madera, aves, eran intrincados y hermosos, cada uno minuciosamente detallado. Cuando le dije que yo pensaba que debo conseguir uno para mi hermana y señaló hacia un excesivamente adornado Cardinal, Taylor se rió y tiré suavemente de mí hacia un pequeño tragar a punto de tomar el ala. Según ella, su voz suave, se ve como ella. Yo estaba sorprendido por su percepción de mi hermana, siempre inquieto, siempre soñando con lugares lejanos. Había lo que mamá siempre llama picazón en los pies de la pequeña golondrina preparada para el vuelo. Parecía encarnar su perfección. Taylor compró el pájaro para mí, su simple acto de bondad resonar profundamente dentro de mí, que no era justo el regalo en sí, sino el pensamiento detrás de la tranquila observación de que hablaba a gritos. Volver a mi lugar para tomar un café. Me soltó las palabras de escapar antes de que yo pudiera detener la mirada de suave confusión. Debe tener. Brillaba claro a través de mi cara de Taylor. Levantó una ceja, un toque de diversión en sus ojos verdes. O chocolate caliente, añadí rápidamente. Tienen que increíble especias tipo en este pequeño café en la calle. Él me sonrió, de sus ojos centelleantes de plomo en la forma en que ella dijo de vuelta en mi apartamento de la pequeña ant pájaro pintado apretada en mi mano. Sentí una energía nerviosa, que una mezcla de emoción y temor, que el apartamento, generalmente un santuario, ahora se sentía cargado con un tipo diferente de energía, a una tensión palpable que tarareaba en el aire. Me puse un poco de música suave de jazz, lista de reproducción que Taylor había mencionado justo antes que yo me ocupé con el chocolate caliente. Taylor paseaba por la sala de mi casa, su mirada de tomar en los libros, en mis estanterías, de las fotografías en las paredes de la pequeña, extravagantes objetos que yo había recogido durante los años. Que usted tiene un lugar acogedor. Ella dijo, que su voz suave me asintió con la cabeza, sintiendo un calor propagación a través de mí. Pecho se sentó en el sofá bebiendo nuestro chocolate caliente, el silencio cómodo, no tensa. Hablamos de libros, sobre películas, acerca de nuestros sueños de la infancia y los miedos de los adultos. Hemos encontrado un terreno común, compartido pasiones y un mutuo aprecio por el absurdo, que he descubierto una increíble profundidad y entendimiento dentro de la casual momento. Taylor pasó a hablar de su pasión por su trabajo como veterinario, de la manera en que ella se iluminó ante la posibilidad de ayudar a un animal enfermo. Como la noche, profundizado, las luces de la ciudad brillando fuera de mi ventana. Me encontré diciéndole acerca de Robert. Me habló vacilante al principio, las palabras de la captura en mi garganta, pero como me habló de la presa de emociones reprimidas que comenzó a desmoronarse. Le dije acerca de la constante crítica, de la sutil denigrante, la forma en que él me hizo sentir pequeño e insignificante. Que le dije sobre la mujer en la tienda de comestibles informal, de la crueldad de su traición, y como yo derramé mi corazón a ella. Una oleada de alivio se apoderó de mí. Taylor escuchó con una tranquila intensidad, de sus ojos verdes fijos en la mina. A ella no interrumpir, no ofrecen vacío pero grulladas. Ella solo escuchaba su presencia, un sólido comodidad ing ancla en la tormenta de mis emociones. Y en ese momento, rodeado por el suave resplandor de las luces de Navidad y la calidez de su comprensión, me sentí una conexión con ella que trasciende el corto tiempo que nos habíamos conocido unos a otros. Era una conexión forjada en vulnerabilidad, compartida en el reconocimiento silencioso de un espíritu afín. Y como yo la miraba en la suave curva de sus labios, el tipo de comprensión en sus ojos, me sentí un cambio dentro de mí, un sutil de la realineación de mi mundo. El dolor de las últimas semanas
comenzó a retroceder reemplazado por un destello de algo nuevo, algo interesante. Algo que no había atrevido a esperar para la confesión flotaba en él. Aire entre nosotros pesado y frágil al mismo el tiempo me había puesto al descubierto la más profunda de las partes más feas de mi relación con Robert, las partes que me había mantenido oculto a todos. Incluso a mí mismo por tanto tiempo una extraña sensación de paz se apoderó de mí, una calma que no había experimentado en años. La presencia de su tranquila fuerza se había creado un espacio seguro para mí, finalmente. La voz, el dolor me había preocupado durante mucho tiempo, el silencio se extendía pero no era incómodo, era un silencio lleno de comprensión, de un silencioso reconocimiento de la vulnerabilidad compartida que hemos creado fuera de la Fénix, la noche de pulsos con la vida, de los distantes sonidos, del tráfico y de las sirenas. Un silencio zumbido en contra de la tranquilidad de la intimidad de mi apartamento. Taylor extendió su mano cubriendo la mina de su tacto, era cálido y firme de tierra a mí en el momento presente. Nicole, dijo su voz suave, que te mereces mucho más. ¿Qué eso? Sus palabras sencillas pero profundas, resonaba en lo profundo dentro de mí. Se hizo eco de que el camarero sentimiento de que la noche, una confirmación de que el trato que me había pasado no era normal, no es aceptable. Una lágrima escapó de seguimiento de un camino que desciende por mi mejilla, pero el tiempo no era una lágrima de tristeza, sino de alivio. Que no sé qué hacer, me susurró mi voz gruesa, con la emoción de la presa de mi construido cuidadosamente. La calma se había roto y las lágrimas fluyeron libremente. Ahora el pulgar suavemente acarició el dorso de mi mano, un calmante gesto silencioso de la comodidad que usted no tiene que hacer nada de ella. Su voz suave respirar. Nos sentamos en silencio por un momento, el único sonido del suave ritmo de nuestras respiraciones. A continuación, Taylor habló de nuevo y cuando lo hizo me lo cambió todo. Soy un lesbianas. Nicole dijo que sus palabras flotaban en el aire suspendido entre nosotros como un delicado adorno de vidrio brillante, pero mal la miré. Mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, sentía alivio y algo más. Una chispa de algo semejante al reconocimiento. Fue inesperado, desconcertante. Yo no sabía, tartamudeé las palabras inadecuadas para expresar la compleja mezcla de remolino de emociones dentro de mí. Taylor sonrió, una pequeña sonrisa triste que seguía tirando de mi corazón. Usted no tiene que decir nada. Ella dijo que su voz tranquila se sentía. Ella hizo una pausa en la búsqueda de aquellas palabras importantes que usted sabía que el apocalipsis colgaba entre nosotros. No un obstáculo, sino un puente que explica la fácil comodidad del entendimiento tácito de que habían circulado entre nosotros desde la noche que nos conocimos, y con su llegada se vino una ola de claridad que cayó sobre mi vía, nuestra conexión con una nueva luz, una luz teñida con la posibilidad de que no era solo amistad, era algo más profundo. Algo que casi magnético, zumbido debajo de la superficie de una atracción a la que fue inesperado y completamente desarmado, de la que hablamos hasta altas horas de la noche del pasado, el punto donde podríamos hablar de nada más. Allá de la tranquila silencios que se establecieron entre nosotros, hablamos de todo y nada, pero la mayoría de nosotros solo estuvimos juntos y en el que compartió la quietud de un nuevo tipo de intimidad. Empezó a florecer. Fue una intimidad que no nace del tacto, pero de comprensión, de aceptación, de ver y de ser zen. Como los primeros rayos del amanecer comenzó a pintar el cielo de Taylor. Puso ella, miró hacia abajo en mí, sus ojos verdes llenos de calidez que hizo que mi dolor de corazón en una buena manera, como finalmente el calentamiento después de ser a la izquierda en el frío, por demasiado tiempo. Ella se inclinó hacia abajo a su mano suavemente ahuecando mi mejilla. El toque envió un escalofrío por mi columna vertebral. Que debo oír, susurró su voz apenas audible. Me asintió, incapaz de hablar. No quería que se marchara, me quería detener en este momento a la frágil conexión que se había forjado durante el mayor tiempo posible. Pero yo entendí sus palabras silenciosas, sin palabras, admisión de que lo que había pasado entre nosotros debe ser el espacio para respirar y crecer, o simplemente desaparecer y ser olvidado. Cuando ella se volvió para marcharse, me extendió la mano y tomó su mano. Ella se veía a mí, una pregunta en sus ojos. Me puse de pie lentamente, vacilante, y la atraje hacia mí. Nuestros labios se reunieron en un intento de beso suave y exploratorio. El beso se profundizó, alimentada por los meses de tácito anhelo, de inexpresada deseos. Era un beso que habló del miedo y de la esperanza, de la vulnerabilidad y la fuerza de un viaje compartido. Solo el principio era aterrador y emocionante y reconfortante, completamente inquietante. El mundo fuera de mi ventana se desvaneció, reemplazada por la calidez de sus labios en la suave presión de su mano contra mí. La mejilla del mundo desplaza sobre su eje y se reordena a sí mismo de una manera que yo simplemente no podía explicar. Por primera vez en mucho tiempo me sentía realmente vivo. Fue un beso que prometía algo más que algo real, algo cierto.
El sabor de Taylor labios se demoró mucho después de que ella dejó una sensación fantasma que envió escalofríos por mi columna vertebral. No podía evitar la sensación de que algo fundamental había cambiado dentro de mí, una placa tectónica en mi alma demolienda en una nueva posición. El beso había sido una de las revelaciones de la confirmación de algo que me ni siquiera había atrevido a admitir a mí mismo, que yo sabía con certeza que resonaba en lo profundo de mis huesos, que necesitaba a fin de cosas con Robert. El pensamiento de él, de su casual crueldad y desdeñosos toque, me llenó de repente con un asco. No podía soportar la idea de que otro momento pasado en su asfixiante presencia me llamó. Mi voz temblando ligeramente, a pesar de mi nueva resolver, respondió en el tercer anillo. Su voz mezclada con impaciencia, que no perdió el tiempo en cortesías sobre Robert, me dijo que el palabra sorprendentemente estable. Hubo un momento de silencio aturdido en el otro extremo de la línea. A continuación, el silencio estalló en un torrente de rabia. Le gritó, el maldijo a el acusado, amenazó a la ruina, me digo, a todos los que sabían acerca del bien sobre Taylor. Y a mí la ironía no estaba perdido en mí. Él, el que la había engañado tan fácilmente con tanto descuido, era ahora amenaza con exponer mi nueva verdad. Escuché su diatriba, dejando que sus palabras de lavado sobre mí. Sin efecto, el miedo que normalmente hubiera sentido, la reducción de la espalda, se había ido, sustituido por una extraña sensación de calma. Es sobre Robert, me repite, mi voz firme, y no me importa lo que haces. Me colgó el teléfono de mi mano temblando ligeramente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé allí por un momento, respirar profundamente y dejar que la realidad de mis decisiones hundirse en él. Entonces hice algo que no había hecho en años. Sonreí. No era una sonrisa perfecta, pero aún no era genuino y la mía. Y por primera vez en mucho tiempo libre empaqué mis cosas. Fue sorprendentemente fácil. No era mucho que me quería tomar del apartamento que había compartido. Muchos de los objetos que fueron manchados con los recuerdos de su crítica, su ira, su asfixiante presencia. Me llena un par de cajas con ropa de libros y un puñado de objetos de valor sentimental. Cuidado de Noda Mac, la pequeña de madera. Tragar Taylor me había dado. Taylor apartamento era pequeño, con un ambiente acogedor de un dormitorio en un barrio tranquilo no muy lejos de mi antigua vida. Pero era exactamente el santuario que ansiaba, cálido brillo de un espacio lleno de risas y un sentido de pertenencia que yo había estado buscando desesperadamente. Descubrí Taylor la llenó los alféizares de las ventanas con cactus que parecía apropiado para Phoenix y tal vez para mí ahora. Es demasiado resistente, espinoso, próspera en los lugares más inesperados de desempacar mis escasas pertenencias. Sentía extraña, pero bueno, extraño como las mariposas antes de una primera cita. Aunque el amor florecen, no fue tan primero. La combinación de la decoración era una extraña mezcla de mi moderno minimalismo y Taylor ecléctica de estilo bohemio, pero de alguna manera funcionó. Sentí como dos piezas de un rompecabezas de calzar perfectamente en el lugar que la noche, como ya estaba enredado en los brazos del otro. Las luces de la ciudad brillando fuera de la ventana. Le hizo el amor. No era acerca de la lujuria o de la conquista o de la desesperada necesidad de llenar un vacío, que era acerca de la conexión, sobre la confianza, acerca de la tranquila alegría de encontrar consuelo en los brazos. Era lento, tierno, lleno de una tranquila intensidad que resonaba en lo profundo dentro de mi alma. Nuestros cuerpos se mueven juntos en una sinfonía de toque, y le susurró, tamaño de un baile de vulnerabilidad compartida y tácito deseos. En la medida de los brazos encontré una sensación de paz que nunca había conocido antes de los años de dolor y humillación, a la que comenzó a desvanecerse, reemplazado por un creciente sentido de autovaloración, una tranquila confianza de que no me había dado cuenta de que me había perdido en su abrazo. Yo estaba segura de que yo estaba visto, que yo era amado y en que él amor me comenzó a sanar las cicatrices del pasado. Mantuvo un permanente recordatorio de las batallas que había luchado, pero ya no me definía. Se trataba simplemente de una parte de mi historia, un testamento a mi resistencia, mi fortaleza, mi capacidad de amar y ser amado. A cambio fue un nuevo comienzo, una oportunidad para, finalmente, construir la vida. Yo siempre había soñado con una vida llena de amor, la risa y la alegría tranquila de simplemente ser yo, y en la tranquila oscuridad de su dormitorio, envuelta en sus brazos, sabía con certeza que resonaba en lo profundo dentro de mi alma que yo era, finalmente, la vida del hogar. Taylor fue todo lo que mi vida con Robert no estaba, lleno de risas compartidas, alegrías con el confort y la tranquilidad de ser. Simplemente hemos construido una vida juntos, una vida llena de amor y respeto mutuo, una vida donde mis opiniones fueron valorados, mis sueños se anima y mis miedos suavemente a cabo. El contraste era muy marcado, casi increíble. Era como si hubiera salido de una película en blanco y negro y en un mundo rebosante de color de la alegría. Sin embargo, fue teñida con un creciente malestar. Robert no había tenido la desintegración bien, no en todas sus amenazas originadas a partir de vagas declaraciones de ruina, a la más específica de la más siniestra de las advertencias.
Traté de hacer caso omiso de ellos para despedirlos como el vacío bravatas de un ego herido, pero un temor persistente de Wed en los bordes de mi felicidad. Yo sabía lo suficiente como para saber que él era capaz de petty vengativo actos de los susurros comenzaron sutilmente en un primer de lado mirada en el pasillo una silenciosa conversación que detuvo abruptamente cuando entré en la habitación. A continuación, los susurros se hicieron más evidentes. Más afilado colegas que una vez había considerado sus amigos comenzó a evitarme sus sonrisas reemplazado por torpe asiente con la cabeza y evitó las miradas de aire en el trabajo se hizo. De espesor con tácito acusaciones pesado con el peso de Robert venenosas mentiras que le había dicho a todo el mundo le había torcido la verdad de la pintura a mí como una casa de auxilio de un manipulador, mentiroso, que había orado en Taylor supuesta inocencia que él había hecho girar un relato de la traición y el engaño de fundición a sí mismo como la víctima, el ofendido parte, y la peor parte era que las personas fueron creer en él el temor de que yo había estado empujando hacia abajo. Finalmente salió a la luz una ola de frío de miedo que inundaba me sentí expuesta vulnerables desnudo antes de juzgar a los ojos de mis colegas en el santuario que había encontrado en el trabajo. El lugar en el que me sentía seguro y encontró la hora estaba contaminada con veneno de Robert se encuentra uno por la tarde mi jefe un Stern no tonterías mujer que había respetado siempre me llamó a su oficina y mi corazón zumbió yo sabía que esto era la consecuencia inevitable de Robert vengativo. Campaña entré en su oficina de mis manos clam y mi corazón golpeando contra mis costillas Nicole dijo que su voz sorprendentemente suave por favor. Siéntese me senté mis manos entrelazadas con fuerza en mi regazo refuerzo de mí mismo para la inevitable reprimenda ella me miró. Su expresión ilegible ha habido rumores de que ella dijo que su voz cuidadosamente neutral acerca de usted y Taylor Allen cerré los ojos esperando que el martillo caiga el despido de la reprimenda de la vergüenza pública, pero no vienen en su lugar. Ella hizo algo totalmente inesperado, ella se inclinó hacia adelante su voz baja y constante. Quiero que sepan que yo no tolerar este tipo de chismes en mi lugar de trabajo dijo ella y quiero que sepas que te apoyo que me miraba de hito en hito sin palabras las palabras resonaban en el silencio de la habitación una luz de esperanza en la oscuridad de mi miedo a que llegó sobre la mesa y colocó su mano sobre la mía. Todo el mundo merece amor y respeto. Independientemente de su orientación sexual y cualquier persona que piensa de otro modo no lugar y aquí me sentí formando un bulto en mi garganta la amabilidad inesperada con el apoyo incondicional era abrumador. A continuación, ella continuó incluso con más calma y dijo algo que me dejó totalmente anonadado. De hecho, hemos estado muy impresionados con su trabajo en el software reciente campaña de Nicole y nos gustaría ofrecer una promoción de una promoción en el medio de todo esto en la cara de Robert vicioso de mentiras que se me ofrecía. Una promoción orgulloso del trabajo que estamos haciendo para esta compañía Nicole agregó al ver la incredulidad en mis ojos y continuó a describir el nuevo papel que se estaría tomando en líder de un nuevo producto de la división no podía hablar las lágrimas rodaron por mis ojos lágrimas de alivio de la gratitud de puro gozo puro Robert intento de destrucción del que me había fracasó espectacularmente había intentado vergüenza me a arruinar mi carrera, pero en lugar de él sin proponérselo, había allanado el camino para mi mayor triunfo. Me entregó una carpeta con todo el papeleo para mi nueva posición felicidades Nicole dijo sonriendo cálidamente te lo has ganado salí de su oficina con la frente en alto un nuevo sentido de empoderamiento corriendo a través de mis venas me había enfrentado a Robert de la ira y de la que me había surgido más fuertes, más resistentes, más decidida que nunca me había encontrado con mi voz, mi fuerza, mi verdad y nada ni siquiera Robert mezquina venganza podrían tener que lejos de mí la promoción fue una reivindicación de la declaración pública de mi pena en el rostro de Robert mentiras fue una victoria no solo para mí, sino para Taylor también celebramos que la noche una cena tranquila en nuestro italiano favorito restaurante con una botella de cava y la alegría compartida. De saber que había capeado el temporal nos fueron más fuertes juntos una fuerza a tener en cuenta o por lo que hemos pensado un par de semanas más tarde. Mientras estábamos disfrutando de un sábado tranquilo almuerzo en un popular bistro el centro Robert apareció él se materializó fuera del autobús Lin multitud como un fantasma. Con el rostro desencajado en una máscara de rabia se quedó allí por un momento. Sus ojos escaneando la habitación antes de que aterrizó en nosotros encerrados en nosotros con un láser como la intensidad de mi estómago dio un vuelco el sentido de paz que había tan cuidadosamente cultivados a lo largo de los últimos meses destrozado reemplazado por un familiar oleada de miedo de que él estroved hacia nosotros sus movimientos espasmódicos de sus ojos ardiendo con furia el resto de comensales detuvo sus conversaciones, sus cabezas girando para ver el drama me sentí. Un rubor subía a mi cuello el calor se propaga a través de mi cara que yo quería desaparecer a derretirse en el suelo para convertirse en invisible,
pero Robert, la presencia de su malévola mirada que me cautivó, que él gruñó, su voz gruesa con veneno de parada cortos de nuestra tabla. Señaló un temblor dedo en Taylor, arruinó todo lo que se mofan de sus palabras, atada con un venenoso odio que hizo que mi piel de gallina. Taylor, nunca el compuesto y la calma presencia en mi ahora chotic mundo. Extendió la mano y tomó mi mano debajo de la mesa. Su tacto firme y tranquilizador a tierra me dio fuerza. Me miró y en sus ojos verdes vi una tranquila determinación de un Stilinis. Yo no lo había visto antes de que Robert dijo que su voz calmada y firme que necesita para salir de él. Se rió un áspero chirrido que hizo eco a través del tranquilo restaurante. Salir de él. Se burlaron. Ni siquiera he empezado todavía. Piensa que solo puede robar mi novia. Alarde de su antinatural relación en cada una de sus caras y salirse con la palabra antinatural colgado en el aire, pesado con los prejuicios y la ignorancia. Sentí una oleada de ira que me cubría caliente y ardiente. Quería gritar a él para atacar como para defenderme y Taylor en contra de su odio, las acusaciones. Pero Taylor apretó mi mano en silencio, una plegaria para que la calma. Se puso de pie con sus movimientos gráciles y deliberada. Ella se alzaba sobre Robert, su presencia al mando de su voz claro y fuerte que no llega a definir nuestra relación. Robert dijo que sus palabras de corte a través de sus bravatas como un cuchillo. Nicole no es de su propiedad, que ella es una mujer fuerte e independiente que hizo una elección y que la elección fue para mí. La gente que había estado observando la escena se despliegan con una mezcla de diversión y curiosidad morbosa. Ahora desplazado su atención a Taylor, sus palabras tan claras, tan directa, tan desprovisto de cualquier atisbo de disculpa o de vergüenza. Silenciado la sala de Robert la miró con el rostro desencajado en una máscara de incredulidad y rabia impotente. Él abrió su boca para hablar, pero las palabras no salieron de él. Farfulló, su cara vuelta a un profundo tono de rojo. El gerente del restaurante, un hombre corpulento con un estridente la expresión, se apresuró a nuestra mesa. Hay un problema aquí, se le pidió a su voz mezclada con un poco veladas amenazas. Robert volvió sus ojos parpadeando con una mezcla de rabia y humillación a la que me miró entonces a Taylor. Su mirada llena de un venenoso odio que hizo que mi estómago cherne. Esto no es sobre él, susurró su voz baja y amenazantes. A continuación, se dio la vuelta y, acosada, lejos de desaparecer de nuevo en la multitud bulliciosa, el administrador de hecho seguro para acompañar el toro salvaje de un hombre de nuevo acerca de la puerta de fuera y me sentó de nuevo, mis piernas temblando, mi corazón golpeando contra mis costillas. Taylor se sentó junto a mí, su brazo alrededor de mis hombros, su presencia un sólido reconfortante ancla en la tormenta de mis emociones que no hablan. No dicen que esas, como un chapado de palabras que parecían estallar hacia afuera después de dicha voz alta y disturbios públicos. Ella me de su calor que se filtra en mi fría piel, de su fuerza reforzar mi propia. El resto de comensales de detección de la final del espectáculo volvieron a sus conversaciones, sus voces un murmullo en el fondo. Me tomé una respiración profunda. El temblor remitiendo lentamente, miré a Taylor. Mis ojos se llenaron de gratitud, que ella se había enfrentado a Robert Furia con un coraje y serenidad que yo solo podía admirar. Ella había defendido a mí, me protegió, y haciendo así que ella me había mostrado el verdadero significado de la fuerza. Y en ese momento, rodeado por los restos de nuestra, interrumpió el almuerzo y la curiosidad, las miradas de los extraños. Sabía que yo no era, simplemente amaba, pero yo estaba seguro de que el encuentro con Robert en el vestro, aunque inquietante, tuvo una consecuencia inesperada que me obligó a enfrentar la realidad de mi situación, el hecho de que mi relación con Taylor ya no era un secreto, y con la realización vino la difícil tarea de decirle a mi familia que el pensamiento me llenó de una mezcla de emoción y temor, que mis padres eran complicadas, que me amaba. Yo sabía eso, sino que también tuvo una muy específico de la visión de lo que mi vida debe verse, como una visión que hasta hace poco había incluido un marido, 2.5 niños y una cerca blanca. Taylor, hermoso, maravilloso y absolutamente perjudicial. Taylor no encajan perfectamente en esa foto. Me pasó los días agonizando sobre cómo decirles, a ensayar la conversación en mi cabeza, tratando de anticipar sus reacciones. Me imaginaba todo de todo, desde el silencio aturdido para el rechazo, el miedo de decepcionar a ellos, de perder su amor y aceptación, no de en mí. Pero Taylor nunca. La voz de la razón suavemente me recordó que su reacción, sea lo que hace, no cambia la verdad de lo que yo era, de los que estábamos. Elegimos la víspera de Navidad y la casa se llenó con la familiar sensación de pino y canela y el cálido resplandor del árbol de Navidad proyectando largas sombras a través de la sala de mis padres. Bendijo a sus predecibles corazones, fueron animado alrededor de la cocina, poniendo los toques finales en la cena de Nochebuena. Mi hermana, Dios la bendiga, impredecible espíritu, como siempre había volado de la coupe de chorro de salir a algún país exótico local para las vacaciones, así que yo estaba en mi propio. Tomé una respiración profunda y se reunieron. Fue a la izquierda de mi coraje. Papá, mamá, comencé, mi voz temblando ligeramente.
Hay alguien que quiero que conozcan. Taylor estaba a mi lado con su mano descansando ligeramente sobre mi espalda en silencio, una fuente de fuerza. A mis padres volvieron sus rostros grabados con una mezcla de curiosidad y temor. Me llevó a Taylor de la mano, entrelazando nuestros dedos en silencio, una declaración de nuestro vínculo. Esto es Taylor. Me dijo que mi voz ganando fuerza a mi novia. Las palabras flotaban en el aire suspendido en el silencio de la anticipación del momento en que mi madre ojo se amplió ligeramente de mi padre de la ceja. Surcaban el silencio, se extendía lleno de un entendimiento de la tensión que hace el aire. Crackle. Mi madre hizo algo completamente inesperado. Ella sonrió de una genuina sonrisa cálida que llegó a sus ojos. Es tan agradable conocerte al fin, queridos, dijo que su voz llena de un calor que derretía la tensión en la habitación de Nicole. Nos ha dicho mucho acerca de mi padre. Bendiga a su lento para calentar el corazón. Simplemente asintió con una pequeña sonrisa jugando en las esquinas de sus labios. Bienvenido a la familia, dijo que su voz áspera pero sincero alivio se apoderó de mí, una oleada de puro gozo, puro niño. El miedo que había sido de roer en mi para días disipada, reemplazado por un profundo sentido de gratitud que había aceptado que nos habían abrazado Taylor como uno de los suyos. Era más de lo que jamás hubiera esperado. Para el resto de la tarde se desarrolló con un calor y la facilidad que me sorprendió. Intercambiamos regalos de la Navidad, calcetines y suéteres, dado y recibido con afecto genuino. Taylor había encontrado en un muy gran tamaño de colores brillantes cactus adorno para mi madre, que ella de inmediato se coloca al frente y al centro en el árbol de Navidad. Nos hemos reído. Hemos compartido historias, comimos demasiado de mi madre deliciosas galletas de Navidad. Por primera vez en mucho tiempo me sentí como si estuviera realmente en casa, rodeado de amor y aceptación, sin pretensión o de la necesidad de explicaciones. Taylor encajara a la perfección su sencillo encanto y la calidez genuina cautivadora. Mis padres, ellos regalaban sus vergonzosas historias de mi infancia, mucho para mi mortificación. Ella escuchaba pacientemente, sus ojos verdes brillando con diversión, azul a mano nunca de salir de la mina. Como la noche se acercaba el cierre de una sensación de paz se apoderó de mí, una tranquila alegría que resonaba en lo profundo dentro de mi alma. Los fantasmas de la Navidad del pasado, lleno de Robert Husko presencia y apenas veladas críticas, se desvaneció, reemplazada por el cálido resplandor de Taylor, de la presencia de su amor, una brillante luz en la oscuridad que había una vez me consumía. Mientras nos dirigíamos a casa esa noche, las luces de la ciudad brillando alrededor de nosotros. Me apoyé contra Taylor, su brazo envuelto firmemente alrededor de mi cintura. Me sentí seguro y amado completamente. El contenido de la miré, su perfil iluminado por la que pasan las luces de la calle, y yo sabía con certeza que resonaba en lo profundo dentro de mi alma que por fin había encontrado mi lugar en el mundo, y ese lugar era justo aquí, a su lado, envuelto en su amor para siempre. La aceptación de mi familia, el apoyo incondicional de mis colegas, de la alegría tranquila de la construcción de una vida con Taylor, todo contribuyó a una sensación de paz que nunca había conocido nunca antes. De las cicatrices del pasado se mantuvo débil, recordatorios de las batallas que había peleado, pero no me definía. Se trataba simplemente de una parte de mi historia, un testamento a mi resistencia, mi fortaleza y mi capacidad de amar y ser amado, de volver a celebrar nuestra nueva estabilidad. Y para escapar del calor sofocante de la Phoenix verano, Taylor y yo decidimos hacer un viaje a Sedona. La unidad del norte estaba lleno de fácil conversación, millas derritiendo a medida que hablamos de todo y nada, de risa haciendo eco en los confines del coche. El paisaje cambió drásticamente, ya que subió a lo más alto en las montañas de la plano de matorral xerófilo, dando paso a imponentes formaciones de roca roja, de su majestuosa presencia de un marcado contraste con la expansión urbana que había salido de detrás de Sedona, con su impresionante belleza natural y vibrante comunidad artística. Se sentía como un mundo lejos del ajetreo y el bullicio de Phoenix. El aire era fresco, perfumado de pino y enebro. Nos registramos en una pequeña y acogedora cabaña, ubicado entre las rocas de color rojo. Es el encanto rústico de un cambio bienvenido de la estéril anonimato de las habitaciones del hotel. La cabaña era simple, pero tenía todo lo que necesitaba: una cómoda cama, una chimenea y una vista impresionante del paisaje de los alrededores. Pasamos nuestros días de senderismo entre las rocas rojas, de la inmensidad del paisaje en un marcado contraste con los límites de nuestra ciudad. Vidas. Hemos explorado los cañones ocultos, subió a vistas impresionantes y se maravilló de las maravillas naturales que nos rodeaba. El esfuerzo físico fue vigorizante, un comunicado de bienvenida de las tensiones de trabajo y las secuelas de las angustias del pasado. A medida que caminamos, hablamos de nuestras conversaciones, fluyen fácilmente como el fresco de la montaña, los arroyos que se cruzó nuestros caminos. Hablamos de nuestros sueños, nuestros miedos, nuestras esperanzas para el futuro. Hemos compartido nuestras vulnerabilidades, nuestras inseguridades, nuestros deseos más profundos, y en ese compartir de nuestros bonos profundizado nuestra
Conexión fortalecido nuestro amor a echar raíces en la tierra fértil de una experiencia compartida. Una tarde, cuando nos sentamos en el porche de nuestra cabaña, viendo la puesta de la pintura de las rocas de color rojo en tonos de naranja y púrpura, hablamos sobre el futuro. El aire estaba fresco y crujiente, el único sonido que el suave canto de los grillos y el lejano aullido de un coyote. Me apoyé contra Keller, su brazo envuelto firmemente alrededor de mi cintura, de su presencia de una sólida, reconfortante de anclaje en la inmensidad del paisaje que ves, le pidió a su voz suave, sus ojos verdes fijos en el horizonte. Pensé por un momento de considerar la pregunta que me vea. Me dijo que mi voz llena de una tranquila certeza. Veo felices juntos, tal vez con un perro. Taylor se rió, el sonido haciendo eco suavemente en la quietud de la noche. ¿Un perro?, ella preguntó levantando una ceja. Yo siempre pensé que eras más de un gato. De la persona a la que se encogió de hombros. Estoy lleno de sorpresas, me dijo sonriendo. Además de un perro y el amor en estos senderos. Hablamos hasta altas horas de la noche de nuestra conversación, serpenteando a través de un laberinto de sueños compartidos y tácito deseos. Hablamos sobre el matrimonio, sobre los niños o tal vez de adoptar una mascota, de un refugio de medida, de la frecuencia, acerca de envejecer juntos rodeado por el amor y la risa de la familia y los amigos. Hablamos de dejar atrás las secuelas de susurros y miradas como nuevas oportunidades de empleo pueden presentar en otros lugares y comenzar una nueva donde nos podría ser simplemente dos personas en el amor sin un contexto de nuestro pasado. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzó a pintar el cielo, nos metió en la cama de nuestros cuerpos entrelazados, nuestras almas conectadas, unidos por un vínculo que trasciende las palabras, que nos condujo de vuelta a Phoenix, el rojo de las rocas que se alejan en el espejo retrovisor que se refleja en lo lejos que había llegado desde las profundidades de la desesperación, de la asfixia, de la empuñadura de una relación abusiva. Había surgido más fuertes, más resistentes, más viva que nunca antes. Me había encontrado con mi voz, mi fuerza. A mí la verdad, me había encontrado a mi amor, y en el amor yo había encontrado a mí mismo. El camino todavía es incierto, pero por primera vez en mucho tiempo que no me he miedo de que me había Taylor por mi lado y juntos podemos enfrentar cualquier cosa. El viaje a Sedona se había solidificado nuestro vínculo, aclaró nuestra visión compartida del futuro, que volvió a Phoenix renovado y fortalecido, listo para tomar en el mundo, o en mi caso, una nueva oportunidad de trabajo. Un par de semanas después de nuestro regreso, he recibido una llamada de un headhunter en San Francisco, una prestigiosa empresa de marketing que estaba buscando a alguien para dirigir su división de la costa oeste. Fue un sueño, oportunidad, una oportunidad para llevar mi carrera al siguiente nivel, pero también significaba dejar de Phoenix, dejando atrás la vida que tenía tan cuidadosamente construido juntos. Me dijo Taylor acerca de la oferta, que de la noche, mi voz una mezcla de emoción y temor. Estábamos sentados en el balcón viendo la puesta de sol de la pintura de los edificios de la ciudad en tonos de naranja y morado, de un ritual familiar que se había convertido en un símbolo de nuestra vida compartida. Miré su rostro buscando una reacción de refuerzo de mí mismo para la inevitable conversación acerca de larga distancia, acerca de la tensión que iba a poner en nuestra relación. Pero Taylor, siempre un pragmático, si algo me sorprendió, su reacción fue una tranquila aceptación de los cambios que se fueron. Sin duda, ya empieza a dar forma a nuestra inmediata caminos, que debe hacer lo que dijo, su voz suave pero firme, que es una increíble oportunidad. Que me miraba de hito en hito sin palabras. Me esperaba dudarlo, renuencia, tal vez incluso un toque de resentimiento, pero en lugar de ella se ofreció el apoyo inquebrantable de un autoaliento que me quitó el aliento. Pero que acerca de nosotros, pedí las palabras, apenas un susurro. Taylor sonrió, una cálida sonrisa tranquilizadora que derritió mis miedos. Lo vamos a averiguar, ella dijo, que su voz llena de una tranquila confianza. Que hacemos siempre. Pasamos los próximos días discutiendo las posibilidades de sopesar los pros y los contras de la exploración de la logística de un cross-country mover. Taylor, que había construido una próspera práctica veterinaria en Phoenix, no estaba dispuesto a renunciar a su carrera, pero ella fue también insiste en que ella no quería que me disuadieran de seguir mis sueños. Hablamos de larga distancia, sobre el fin de semana de vuelos, acerca de la posibilidad de que eventualmente trasladarse a San Francisco. Las conversaciones eran difíciles, de lleno con el agridulce conocimiento de que nuestras vidas iban a cambiar, pero también estaban llenos de un profundo amor perdurable, de un compromiso compartido para hacer que funcione. No importa la distancia, en aquellos inciertos momentos donde el camino futuro parecía decididamente nebuloso, nuestro tranquilo apoyo el uno para el otro ayudó a explicar lo que era importante y lo que estaban dispuestos a sacrificar con el fin de garantizar nuestro compromiso con el otro persona, la felicidad futura de acepté la oferta de trabajo. Una mezcla de emoción y temor remolino dentro de mí. El desconocido se extendía ante nosotros, un vasto territorio inexplorado lleno de promesa y de la incertidumbre.
pero sabía en lo más profundo que podemos navegar juntos. Nuestro amor había sido probado, forjada en el fuego de la adversidad y de haber salido más fuertes, más resistentes, más vibrante que nunca antes. De los cuatro comenzamos a hacer planes para el movimiento de la logística de embalaje y envío de nuestras pertenencias, una bienvenida distracción de la emocional agitación de dejar atrás las comodidades familiares de nuestros Phoenix. Vida nos habló sobre la búsqueda de un apartamento en San Francisco, un espacio acogedor para llamar a nuestro propio un lugar a raíz de nosotros. En nuestro recién trasplantado Vidas empecé a investigar barrios, imaginando nuestro futuro juntos, de compartir nuestras aventuras en la vibrante ciudad de la Bahía. El desconocido se sentía aterradora y emocionante, un salto de fe en un futuro lleno de retos y posibilidades. Como la fecha de mi partida se acercaba, una amarga tristeza se apoderó de mí. Yo los echo de menos. Phoenix, la ciudad que había sido mi casa durante mucho tiempo, el lugar donde yo había encontrado mi voz, mi fuerza, mi amor, pero también sabía que no me estaba dejando atrás, pero avanzando, abrazando un nuevo capítulo en mi vida, un capítulo lleno de la promesa de aventura, de crecimiento, de un futuro construido sobre la base sólida de amor y respeto mutuo, y a sabiendas de que Taylor y yo estábamos comprometidos no solo a uno del otro, sino también para vivir la vida que imaginó para nosotros, donde quiera que nos pueden llevar, cementado donde nuestra felicidad de verdad surgió la fuerza de la fundación. A continuación, llegó la mañana. Recogimos nuestro coche pequeño con nuestros pocos acumulado pertenencias de la mañana de nuestra partida. Amaneció brillante y clara de la salida del sol, proyectando largas sombras en el paisaje familiar de nuestra casa de Phoenix. Un sabor agridulce dolor instaló en mi pecho mientras miraba alrededor del apartamento vacío. El eco de nuestras risas son los argumentos de nuestro amor todavía presentes en el aire que había construido una vida aquí, un santuario de las tormentas del pasado, pero la vida como la implacable del desierto. El viento empujaba hacia adelante, que nos insta hacia nuevos horizontes. Se compartió un desayuno en el balcón. El familiar paisaje urbano se extendió ante nosotros, bañada por el cálido resplandor del sol de la mañana. Nos hemos planteado un brindis a Phoenix, a los recuerdos que había hecho, para el amor que había encontrado, a nuevos comienzos. Taylor dijo que sus ojos verdes brillando con una mezcla de emoción y tristeza. Me respondió mi voz gruesa con la emoción que clinked nuestros vasos, el sonido de frágil eco en la quietud de la mañana. La unidad de Occidente fue largo y lleno de una mezcla de anticipación y la melancolía. Nos escuchaba la música que nos hablamos, nos recordaba nuestro tiempo en Phoenix, los buenos y en los malos tiempos. Nos hemos reído, hemos llorado, hemos realizado cada uno de los otros, cerca de hallar consuelo en el calor familiar de nuestro abrazo. Como las millas desplazado por el paisaje, cambió de transformación de la familiar matorrales desérticos de Arizona a las verdes colinas de California. El cambio en el paisaje, sentido simbólico de una representación visual de la transformación que había sufrido el viaje que habíamos hecho juntos. Llegamos a San Francisco tarde en la noche, las luces de la ciudad brillando como un millón de caído estrellas contra el oscuro telón de fondo de la bahía. El aire estaba fresco y crujiente, perfumado con el aroma salado del océano. Nos encontramos a nuestro nuevo apartamento acogedor de 2 dormitorio en el corazón de un barrio no muy lejos de la Puerta de Oro del Puente. El apartamento era pequeño, pero era el nuestro. Es un lienzo en blanco sobre el que pintar el próximo capítulo de nuestra vida. Las primeras semanas fueron un desenfoque, de desembalaje, de asentarse en y explorar nuestro nuevo entorno de San Francisco. Era una ciudad de contrastes, una vibrante tapiz de culturas, gastronomía y paisajes que recorrimos, bulliciosos mercados explorado escondidos en los callejones, y se maravilló de los lugares emblemáticos que salpicaban el paisaje urbano de la ciudad, de pulsos con una energía creativa, de un zumbido eléctrico que resonaba dentro de nuestras almas. Y como hemos encontrado en nuestro camino, en nuestras nuevas roles de nuestra vida y esta nueva ciudad, me di cuenta de un cambio de era, una sutil pero poderosa de ajuste dentro de Taylor, que no podía poner mis dedos en ella. Parecía más reservados, más reflexiva. Tal vez, o tal vez fue solo la evolución natural de nuestro viaje. Un domingo por la mañana decidimos tomar un paseo a la puente Golden Gate, el emblemático símbolo de la esperanza y de la posibilidad de que el aire estaba fresco y crujiente, el cielo claro, azul, brillante azul. Caminamos de la mano, de nuestros pasos resuenan en el pavimento, en la ruta de los sonidos de la ciudad que se pierden en el fondo a medida que nos acercamos al puente. Mientras estábamos allí, en el borde del continente, la vasta extensión del Océano Pacífico que se extiende ante nosotros, un sentido de temor cayó sobre mí. El puente Golden Gate, de una majestuosa obra de ingeniería, se paró delante de nosotros. Su vibrante color naranja fue marcado contraste con el azul profundo del agua. El viento lo azotaba a través de nuestro cabello. El aire salado estimulante de la magnitud del paisaje, un recordatorio de humildad de nuestro lugar en el gran esquema de las cosas. Nos miramos con nuestros ojos reflejando la compartida maravilla del momento. Es hermoso
me susurró mi voz apenas audible por encima. Del rugido del viento, sí, Taylor, respondió su voz suave. Sus ojos verdes llenos de una profundidad de emoción que no pude descifrar. Ella extendió su mano suavemente ahuecando mi mejilla, al igual que usted, añadió su voz apenas un susurro y elevada por encima de las olas de abajo, con el puente Golden Gate como telón de fondo y sus palabras como un testimonio de nuestro viaje compartido, que hemos sellado la promesa que había hecho a nosotros mismos de tantos días y noches antes bajo la atenta mirada del sol de California. Era más que un reconocimiento de un gesto para el observador casual. A lo largo de nuestro viaje compartido fue la culminación de encontrar la fuerza de los lugares más inesperados y la construcción de una vida que podría existir muy bien. Debo decir que, fuera de los confines de nuestro más allá de los susurros, fueron millas detrás de nosotros, con nosotros en otra vida, como eran los miedos antes de nuestro primer beso, casi desvanecido de la memoria en la brillante luz de nuestro amor el uno por el otro. Nuestro amor fue nuestro puente y en su fuerza estaba realmente irrevocablemente libre.